Queridas damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. La Asociación Ciencia del Mar les da a ustedes la más cordial bienvenida. Esta noche tenemos el agrado de contar con la participación del almirante Carlos Tejada, quien nos pondrá el tema Puertos, Desarrollo y Futuro. La exposición tendrá una duración de 30 minutos aproximadamente. Al término pasaremos al periodo de preguntas y respuestas. Agradeceremos alcanzarnos sus preguntas por escrito vía chat. Repito, las preguntas se realizarán por escrito vía chat. A continuación, para la bienvenida del señor comandante doctor Víctor Plaza. Buenas noches, un gusto de saludarlos. Ciencias del Mar es una asociación en formación que deviene de un grupo de amigos del mar, donde hemos estado ya navegando hace varios años. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros en Ciencias del Mar tenemos un canal de YouTube que se llama Ciencias del Mar. En ese canal de YouTube tenemos 55 videos y voy más o menos a mostrarles a ustedes las características de estos 55 videos. Los primeros videos fueron a cargo del almirante Soldi, en donde él tiene, en realidad, hizo toda una exposición sobre las condiciones del mar peruano y sobre las condiciones de la época prehispánica. Muy interesante. Posteriormente, el ingeniero Mariano Gutiérrez nos hizo toda una conferencia magistral sobre investigación científica y evolución de la pesca de las especies marinas, sumamente interesante. Nos acompañó posteriormente Jesús Miranda, que es el creador de OANES, que es una organización sin fines de lucro que se dedica en realidad a dar información sobre la pesca de consumo. Él es un gran pesquero. A continuación nos acompañó el comandante Ricardo Bernales y nos hizo una exposición, una conferencia magistral sobre el impacto económico del sector pesquero. Muy interesante. Terminando esta conferencia, en realidad, prácticamente fueron dos conferencias que nos dio Ricardo. Hicimos, en realidad, nos apoyó mucho el almirante Cristóbal Milechís Sousa Peixoto, que se encuentra presente, y también es parte de amigos del mar. Y nos dio una conferencia sobre la importancia de la energía nuclear. ¿Y cómo es que la energía nuclear se ha desarrollado en el país? Acá tenemos a varios integrantes que han estudiado en Argentina energía nuclear, como Óscar Bustamante, por ejemplo. Una gran alegría tenerte presente. Posteriormente tuvimos la presencia del almirante Gamarra. Gamarra nos dio una conferencia sobre la política marítima, pero el título de su conferencia fue Olas de cambio navegando hacia el futuro. Muy interesante su conferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como Ciencias del Mar prácticamente somos un grupo think tank, en donde estamos desarrollando temas relacionados a la conciencia marítima, caminando, pero sobre la parte académica, la parte intelectual, que creo que es bastante importante. Nos faltan una serie de conferencias relacionadas a los fondos marinos, a la contaminación ambiental, conferencias relacionadas a nuestros lagos, ¿no? Y nuestros ríos. Estamos ya en este momento en un proceso del desarrollo de la política fluvial y me da mucho gusto. Verdaderamente esta conferencia que vamos a tener ahora con el almirante Carlos Tejada es una conferencia que lo hemos estado verdaderamente persiguiendo durante mucho tiempo. Y la importancia de esta conferencia es que la característica de la innovación, la característica de la modernización, la importancia del desarrollo de los intereses marítimos y del desarrollo nacional, la importancia de la interconexión, la importancia de la interconexión sistémica. Verdaderamente es importante darle el centro de gravedad a lo que es un puerto y las características que emanan de ese puerto. Uno puede mirar el puerto desde el mar, como nosotros normalmente en la marina lo veíamos,
y otra cosa es mirar el puerto desde tierra. Entonces, son dos simbiosis que se unen para lograr en realidad un beneficio para la nación. Y eso es muy trascendente. Ahora, el almirante Tejada verdaderamente es más que un emprendedor, yo creo que es un gestor de algo en el Perú que nos va a marcar durante mucho tiempo. Y por eso es que quiero invitar al almirante Carlos Tejada a que empiece su conferencia. Adelante, señor. Muy buenas noches a todos. Realmente un honor estar conectado con todos los participantes, muchos de ellos eh, muy apreciados jefes y amigos, a quien siempre reconozco y agradezco, y también oficiales que han trabajado conmigo en el objetivo siempre de privilegiar los intereses marítimos a través de la seguridad, la defensa y la contribución al desarrollo con nuestra institución. Así que un saludo muy especial a cada uno de los presentes y de manera particular al comandante Víctor Plaza por la gentil invitación, al comandante Ricardo Bernales, que han hecho todas las coordinaciones, y también a nuestro anfitrión, Lucho del Carpio, por todas las coordinaciones previas, ¿no? Eh, bueno, como ustedes saben, eh, he sido parte de la gestión y el desarrollo de este puerto multipropósito de Chancay. Y digo he sido parte porque en realidad es el trabajo de un equipo que empieza, y quiero, si me permiten, hacer ya, poner la presentación. Bueno, como ustedes saben, nuestro país adolece pues de infraestructura para permitir su desarrollo, eh, infraestructura de todo tipo, portuaria, aeroportuaria, vial, de salud, de educación. Y el año 2007, gracias a una iniciativa de Juan Ribaudo, el almirante Juan Ribaudo, a quien todos nosotros conocemos, que era dueño de Pesquera, en ese momento Pesquera Ribaudo, inicia conjuntamente con el almirante José Luis Noriega el desarrollo de perfectibilidad de este puerto multipropósito de Chancay, que ahora ya es una realidad, pero lo orientó inicialmente para hacer un varadero para su flota pesquera. Pero gracias a Dios y de luego los estudios preliminares, tanto oceanográficos como geotécnicos, se, se pudo identificar y confirmar que el puerto de Chancay tenía condiciones excepcionales para realizar este puerto. Bueno, posteriormente, cuando ya la factibilidad estaba confirmada, buscan un socio estratégico. Y acá, más adelante, voy a explicar que mucho se habla de que han sido los chinos los que han venido acá a hacer una especie de posesión geopolítica, geoestratégica, lo cual no es cierto exactamente, porque en realidad fue el almirante Ribaudo cuando eh, tuvo la factibilidad, empezó a buscar un socio estratégico, y este socio estratégico lo, lo encontró inicialmente en el año 2011 en Volcan, compañía minera, ¿no? Con quien se asoció 50% cada uno, creando terminales portuarios Chancay para desarrollar el proyecto. Lamentablemente, posteriormente, el almirante Ribaudo falleció, hubo un problema sucesorio. Morgan termina adquiriendo la totalidad de todo el proyecto y sale a buscar a un socio estratégico. Y en el 2016, luego de buscar a una serie de posibles inversionistas de diferentes partes del mundo, de Norteamérica, Europa y Asia, yo ya estaba en el retiro, me incorporo en el proyecto en el 2015 como gerente general adjunto, y recuerdo a fines del 2015 haber acompañado ya a los nuevos propietarios de Volcan a buscar a varias empresas, y recalamos en Costco, en China, en Costco Shipping eh, Ports, quien se mostró interesado, y es recién en el 2017
que hace una propuesta de asociación cuyo proceso de negociación fue largo y muy detallado y termina en el 2018 y el 2019 eh, se ratifica en el mes de mayo del 2019 esta asociación creando la empresa Cosco Shipping por Chancay, Perú, que es la que ha desarrollado y construido el puerto. Pero acá cabe destacar que desde el 2017, cuando Cosco hace su propuesta, eh, no lo orienta solamente al desarrollo de un puerto, sino su propuesta era mucho más integral, que era crear en la parte central del Perú, entre Callao y Chancay, un gran clúster logístico, industrial y tecnológico, que es lo que se está construyendo progresivamente, ¿no? Hemos empezado con el puerto y yo quisiera pasarles a ustedes un pequeño video que explica justamente esta visión, ¿no? Respaldado por COSCO Shipping Group, la mayor empresa de transporte integrado del mundo, COSCO Shipping Ports ha adoptado los puertos para todos como su misión y considera la inversión y operaciones de los puertos como eje clave con ventajas incomparables. En el 2019, en la reunión anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, COSCO Shipping Ports y Volcán Compañía Minera firmaron un acuerdo sobre el proyecto del puerto Chancay, Perú. El puerto de Chancay está situado en la bahía de Chancay en el centro del Perú, a solo 60 kilómetros de la ciudad capital de Lima. Lima, como centro económico y cultural del Perú, presenta el deslumbrante encanto de la metrópolis internacional y brinda una ubicación geográfica ventajosa al puerto de Chancay. El puerto de Chancay también ha sido bendecido con una buena profundidad natural del agua. La amplia área terrestre y rompeolas se han construido sobre área ganada al mar. Un túnel viaducto subterráneo que permite la interconexión entre el puerto y la carretera panamericana. Se ha completado, en la primera fase de construcción del puerto de Chancay, la implementación de 4 amarraderos, incluidos 2 amarraderos de contenedores y 2 amarraderos multipropósitos. Mientras tanto, también está equipado con 730.000 metros cuadrados de área de operaciones de muelle y 270.000 metros cuadrados de área auxiliar integral en el complejo de ingreso. Ahora, completada la primera fase, se espera que el rendimiento anual alcance 1 millón de TEUs y 6 millones de toneladas de carga general y a granel. COSCO Shipping Ports ahora está integrando recursos y brindando ventajas para convertir el puerto de Chancay en un puerto inteligente de última generación a nivel mundial. El puerto está equipado con las grúas de muelle más modernas y grúas pórtico automatizadas montadas sobre rieles. Además, se han adoptado varios tipos de sistemas inteligentes y confiables de administración de puerto para cumplir con la operación eficiente con buques de más de 18.000 TEUs. El puerto, la zona logística y la estación de ferrocarril, todos juntos constituyen 3 elementos que permitirán el transporte integral por vías terrestres, ferrocarriles y rutas marítimas. Para maximizar la eficiencia, formarán un excepcional puerto hub y un sistema de servicio en la cadena logística. La integración de todos los medios traerá oportunidades sin precedentes a la cooperación entre la región asiática y Sudamérica con alcance a otros mercados globales. En este caso, el proyecto del puerto de Chancay mejorará en gran medida la construcción de infraestructura en los puertos y la logística del Perú, promoverá el comercio bilateral y profundizará la amistad entre los países sudamericanos y China. Con su inauguración, el puerto de Chancay se convierte en uno de los centros logísticos más influyentes de la costa del Pacífico. El puerto de Chancay, el puerto para todos. Bueno, y esta es la visión. La visión es entre Callao, Chancay y Ancón en el medio, crear este gran clúster logístico Perú Centro en beneficio no solamente del Perú, sino de toda la región, ¿no? ¿Y por qué? Primero, porque Perú tiene una posición estratégica privilegiada en el Pacífico Sur. Segundo, somos un país, al igual que los países de Sudamérica, que tiene importantes recursos que se requieren, pues, de manera particular, no solamente para todas las regiones, pero en este caso específico para el Asia, donde 5 países están, pues, el 40% de la población global. Tercero, Perú es una economía abierta al mundo, ¿no? Eso es muy importante, es una economía
que ha desarrollado Tratado de Libre Comercio. eh, y cuarto, eh, se ha producido una diosidencia en la parte central de nuestro país, donde hay una infraestructura pues, de primer nivel en el Callao, con la ampliación del puerto de DP World, APM Terminals, con el aeropuerto que esperemos que empiece a funcionar pronto, que va a ser el más moderno de la región, con el impulso el impulso que se viene dando al, eh, al Parque Industrial de Ancón, y en Chancay, este puerto que está en proceso de pruebas y que empieza ya a full operación a fines de mayo, y alrededor del puerto una zona logística tecnológica de 840 hectáreas. Entonces, hay suficientes eh, elementos para que Perú pueda ser un clúster en la zona. Perdón. Bueno, pero esto siempre, salvo los tratados de libre comercio, que son algo nuevo que empezaron a partir del año 2000, los años 2000, eh, ¿por qué podemos pensar que este clúster es posible? Primero, porque el socio es el mayor operador integrado del mundo, ¿no? Y cuando nos referimos a integrado, es un grupo que tiene pues puertos, naviera, astilleros, centros logísticos y desarrollo tecnológico. Entonces, el año pasado, para que se hagan una idea, mientras que en todo el Perú manejamos 3.2 o 3.3 millones de contenedores, Cosco ha manejado más de 140 millones de contenedores. Es un grupo que está presente en los puertos más importantes del mundo, está en 8 de los puertos más grandes, tiene una naviera, tiene la mayor naviera, si bien este es el tercero buque portacontenedor, pero es una naviera carga, multipropósito, que tiene buques para carga general, carga granel, carga rodante, carga de contenedores, carga multipropósito, y conjuntamente con OOCL de Hong Kong, CMA, CGM de Francia y Evergreen de Taiwán, es parte de una asociación, Ocean Alliance, que manejan cerca del 50% del transporte marítimo transpacífico. Entonces, y algo importante, ha establecido rutas directas de Chancay hacia el Asia. Entonces, este socio hace posible de que esta visión de ser un clúster en beneficio de la costa del Pacífico de los países de la región hacia el Asia sea eh, factible de realizar. De hecho, eh, actualmente, o sea, hasta antes de Chancay, digamos que la mayoría de nuestro transporte marítimo hacia el Asia hacía transbordo en Norteamérica, principalmente en Manzanillo, México, y eventualmente en Long Beach, Estados Unidos, y eso hacía que nuestra carga estuviera entre 37 y 40 días en el Asia, y eso no permitía, por ejemplo, con productos como la agroindustria, llegara con toda la potencia necesaria al Asia. Solamente el 8% de lo que producimos llegaba por tiempos de carencia. Ahora, estas rutas que ha implementado Costco permiten reducir por lo menos en 10 días este tránsito, y nos permite pues posicionarnos como un centro logístico de transbordo de los países de la región hacia el Asia. Y si bien es cierto, en el caso de Sudamérica, de los países de la costa del Pacífico Sur, hay un ahorro de por lo menos 10 días, en el caso de Brasil, el tema es, el beneficio es mucho mayor, ¿no? Brasil, que el año pasado ha seguido creciendo, ha crecido cerca de 3%, ha pasado a ser la octava economía del mundo, y solo el año pasado, entre INPO y EXPO, se aproximó a los 200.000 millones, solo con China, y mucho más con otros países del Asia. Solo con China tuvo un comercio cercano a los 200.000 millones de dólares. Entonces, Brasil es los principales productor de soya, de carne de res de exportación, carne de pollo, carne de cerdo, de hierro, de minerales, de frutos secos, de madera. Entonces, es una potencia que ha ido creciendo, y por eso que está ubicando actualmente
la octava posición en términos de Producto Bruto Interno, comparado con el Perú, es casi 9 veces lo que es el PBI de Perú. Y no tiene los TLCs, no es una economía muy abierta que tiene Perú. Entonces, la presencia del puerto de Chancay, conjuntamente con Callao como clúster, permite pues, que en el caso del transbordo, el transporte de carga de Brasil hacia el Asia, se reduzca en por lo menos 20 días. Ellos actualmente se demoran un promedio de 55 a 60 días, depende de la ruta que usen, si es por el Canal de Panamá, por el Mediterráneo o por el Cuerno de África. Eh, Eso ahora a través de Chancay lo hacen en menos de 30 días, ¿no? Por ejemplo, los estados de Acre y Rondonia se demoran yendo por carretera 5 días desde Río Branco, la capital del Acre, hasta Chancay y 23 días hacia el Asia. Entonces, si lo hacen a través de Matarani como transbordo, es un par de días más, pero igual estamos hablando de un promedio de 30 días. Entonces, hay un cambio transformacional de la logística de la región con la presencia de este clúster entre Chancay y Callao, ¿no? Pero ¿eso es suficiente? No. Hay cosas que los peruanos tenemos que hacer para que esta visión de un clúster sea una realidad. Y principalmente hay muchas cosas que hacer, pero creo que hay 4 grandes desafíos que nos toca a nosotros cumplir. El primero, tener terminales portuarios y aeroportuarios modernos. Mira, esto, gracias a una política de Estado, de las pocas políticas de Estado que han funcionado, a principios de los años 2000 se creó la Autoridad Portuaria Nacional, el Sistema Portuario Nacional, y salió un Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Bueno, con el puerto Chancay, que tiene el puerto la mejor tecnología global, y conjuntamente con las modernizaciones que se están haciendo en Callao por DP World y APM, las inversiones del Grupo Romero, que son muy importantes en Salaberry, en Matarani y en Bayóvar, así como las que viene haciendo DP World y Import de Creo que Turquía no, pero y en Paita, y la propuesta de más inversiones que hay en ETEN, también en Chimbote y otros proyectos. Tenemos, gracias a Dios, este primer desafío de tener infraestructura portuaria de primer nivel está cumplido. La segunda, no podemos pensar que vamos a seguir creciendo exportando solamente materia prima. El 90% de lo que exporta el Perú es materia prima, entonces necesitamos agregarle un valor transformacional a través de una transferencia tecnológica a lo que exportamos. Ya no exportar pues litio a granel, sino pensar en exportar baterías eléctricas para los vehículos, no exportar pues cobre a granel, sino exportar transformadores y así en su conjunto agregarle valor integrándose a las cadenas globales, valga la redundancia, de valor en el mundo. Esto lo hemos venido empujando desde 2019, por razones políticas ha habido demora, pero ya está, este mes de abril debe votarse en el Congreso la ley que crea las zonas económicas especiales, que va a permitir que puedan venir empresas de transformación tecnológica globales acá, y eso va a tener un impacto importante en los volúmenes que portamos, en el valor de lo que portamos y sobre todo en el capital humano, ¿no? Que es algo que nuestro país tiene deficiencias y que tenemos que hacer que la calidad del conocimiento y del capital humano crezca si aspiramos a ser un país desarrollado. Tercero, crear clústeres logísticos integrados. Y aquí sí tenemos una carencia tremenda, tenemos un serio problema de conectividad. En realidad, tenemos la conectividad más deficiente de toda la región. No le hablo ni siquiera del mundo, basta ir a Ecuador o Chile y a Colombia y vemos el gran cambio que ellos tienen en carreteras, en conectividad de trenes, y nosotros estamos muy atrasados. Tenemos que hacer un gran shock de conectividad. Felizmente que la ley, perdón, la ley de cabotaje está ayudando en que se pueda reducir este déficit de conectividad. Y cuarto, tenemos que ser más agresivos en integrarnos con los países de la región, principalmente Brasil, que es el que mayor PBI tiene. Y este punto 3 y 4
se viene trabajando con el gobierno y esperemos pues que haya un shock de conectividad. Estuve la semana pasada en un foro de proinversión y este año se van a lanzar proyectos por 48.000 millones de dólares para impulsar la línea 3 y 4 del metro, para impulsar la conectividad del tren Lima-Pisco, Lima-Barranca, eh, impulsar carreteras de penetración. Ojalá que se puedan cumplir estos proyectos que tiene proinversión para aspirar en 4 o 5 años tener una conectividad importante, ¿no? Bueno, estos son los desafíos que tenemos. O sea, no es posible que pensemos en crecer si no cumplimos, si no logramos esto de acá, ¿no? Bueno, como ustedes saben, el puerto, ya lo estuvo en el video, es un puerto moderno, está alineado con los más altos estándares de sostenibilidad global. De hecho, tiene 3 componentes: el complejo de ingreso, que está al este de la carretera panamericana, un túnel, viaducto subterráneo de 1,8 kilómetros, y acá el puerto, como lo dijo el video en esta primera etapa, con 4 muelles, con 1.500 metros lineales. Y el túnel justamente se ha hecho, este diseño tiene el objetivo de que no exista actividad portuaria en área pública. Entonces, usted puede desembarcar un contenedor y en 3 minutos está en la Panamericana y viceversa. Llegar a Chacay y en 3 minutos está en la zona portuaria. Esto marca una diferencia con respecto a los problemas que tenemos en otras infraestructuras portuarias, donde bueno, la carga espera en área pública y generando una gran congestión. Segundo, es un puerto totalmente automatizado. Este, es eléctrico, es un puerto 100% eléctrico, hay cero carbono, toda la energía que usamos es una línea de transmisión eléctrica que se ha construido para el puerto de 7 kilómetros de longitud, pero hay una particularidad: aparte de ser eléctrico, la parte de contenedores es automatizada, digamos, ¿no? Acá pueden ver la prueba que decíamos que se hizo con el primer buque que llegó al puerto para dejar contenedores. Esto fue en el mes de agosto del año pasado. Y todas las grúas del patio de contenedores, tanto las grúas de muelle como las grúas del patio de contenedores, son totalmente eléctricas y autónomas. Son sin conductor en los camiones y tampoco en las grúas, ¿no? Como lo pueden ver en el video. Y esto permite que el puerto haya incorporado la mejor tecnología global y que opere las 24 horas del día, incrementando la productividad y mejorando la competitividad no solamente del puerto, sino de nuestro país, en términos de manejo de carga, ¿no? Entonces, el puerto nace con el objetivo de la ONU ya al 2050 en términos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, esto es algo importante. En términos de seguridad, tiene todos los sistemas modernos de cámara diurna, nocturna, cámara de reconocimiento facial, sistemas de antidrones, lancha de caza, patrullaje, escaneo de pertenencias. Y para disipar este tema de que el puerto que estuvo impulsando Estados Unidos, que es un puerto para uso militar y que podía ser un uso dual, esto no es cierto. Como cualquier puerto pueden entrar buques de guerra, pero no para un propósito de abastecimiento militar. El puerto, eh, todos los escáneres están siendo proporcionados por la aduana americana. O sea que es una muestra, creo, de transparencia del proyecto, y que ya están en proceso de instalación estos escáneres proporcionados por el gobierno americano, ¿no? Y también dentro del criterio de sostenibilidad, mucho se habla porque el proyecto, como es transformacional, ha tenido y tiene enemigos porque afecta a intereses de terceros, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos, evidentemente, dice que hay un impacto geopolítico. Claro que hay un impacto geopolítico, pero es favorable para el Perú, porque Perú se convierte en un clúster para toda la región. Entonces hay que verlo de esa manera, ¿no? De repente no es favorable para los países de Norteamérica porque ya la carga no va a transbordarse en Norteamérica, pero es favorable para el Perú. Pero aparte de eso, no era posible
se habla de que hemos tenido un impacto negativo, social y de desarrollo en la ciudad de Chancay. Como todo proyecto, hay impactos positivos y negativos. Los impactos positivos no se destaca mucho, pero los impactos negativos han sido modelados, han sido identificados y se han establecido los planes de mitigación y de compensación que son supervisados por el Estado peruano. Pero en paralelo a eso, los planes, el puerto ha apoyado por una visión conjuntamente con autoridades locales, el gobierno regional y el gobierno local, que el proyecto tenga, la ciudad tenga una visión de desarrollo a largo plazo. Y hemos financiado los proyectos de inversión pública en saneamiento, vivienda, salud, seguridad, educación, comercio, producción y etcétera. Y con gran satisfacción, hace un mes se emitió ya, se reglamentó el decreto legislativo que salió el año pasado, creando la autoridad autónoma para el desarrollo sostenible de Chancay y alrededores, que incluye Huaral, Ocayama. Esta autoridad ya se creó, ya se reglamentó y también salió una resolución ministerial asignando los primeros 2.000 millones de soles para empezar la transformación de Chancay como una ciudad sostenible, con una visión de largo plazo. Y en paralelo, el puerto, dentro de estos planes de mitigación y compensación, ha pagado muchos recursos a las familias que estaban afectadas. Hemos levantado líneas de base, se han reducido los impactos de acuerdo a la tecnología moderna y se ha invertido, por ejemplo, por obras por impuestos en el mercado de abasto de Chancay con más de 600 puestos que se incendió hace 8 años y que nosotros hemos puesto a disposición hace un par de años de la comunidad de Chancay. Se ha inaugurado el año pasado el Polideportivo de Chancay moderno y se va a seguir, porque la visión que se tiene es que Chancay sea un puerto que sea reconocido por su contribución al desarrollo de la comunidad, donde nos hemos trazado una visión, que Chancay sea una ciudad donde crear una familia sea atractivo. O sea, se está trabajando y desarrollando esto, eh, y esto lo menciono porque se habla mucho y se ataca mucho a este proyecto, pero créanme que estamos muy comprometidos con el desarrollo de Chancay. Bueno, la inversión es de 1.300 millones de dólares en esta primera etapa, una inversión que debe llegar a los 4.000 millones en la última etapa, que aspira a tener 15 muelles con más de 6 kilómetros, 11 son muelles de contenedor y 4 muelles multipropósito. Y aquí les quiero pasar un video de cómo está el puerto ahora en su prueba de comisionamiento, ¿no? Este es el sistema vial de acceso de la Panamericana. Este es el complejo de ingreso donde esperan los camiones, no esperan en área pública, sino en área portuaria. El edificio administrativo, la rampa de acceso al túnel. Este túnel de 1.800, casi 1.840 kilómetros, 1.840 metros, perdón, atraviesa abajo la ciudad para que no haya impacto. Acá está el muelle 1, el propósito, los almacenes, el edificio de operación, que se controla todo el puerto a través de un software inteligente, sistemas inteligentes. El muelle 2, de 345 metros, también es multipropósito, y el frente de atraque para contenedores de 860 metros. Y tiene un ropeola de 2.7 kilómetros, ropeola único en toda la región por sus características. Acá pueden ver las pruebas que estamos ejecutando ahora. El puerto está en periodo de comisionamiento en prueba, debe estar a plena operación a fines del mes de mayo. Acá tengo contenedores que totalmente automatizados. Y recuerden que este era un proyecto Greenfield y cómo la tecnología ha permitido transformar el puerto y hacer esta gran obra de infraestructura, ¿no? El puerto de Chancay, el puerto para todos. Bueno, y quiero terminar. Mire, este compromiso, quiero terminar con 3 láminas finales. Este compromiso del grupo de crear este clúster se puede materializar a partir del mes de marzo. Cosco ha establecido 5 rutas a Chancay. Esto quiero aclararlo porque se habla de que Costco y sus socios
continúan con sus rutas normales a Norteamérica, el Asia, a Europa. Lo que se ha hecho es crear 5 rutas adicionales, dos, dos rutas que conectan el Asia directamente con los países, con Chancay, y vamos a hacer más adelante otras rutas de cabotaje de la región. Pero acá podemos ver de que se ha creado un circuito de Chancay a de Shanghai a Chancay, haciendo escala en Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque los volúmenes de importación aún no son tan importantes como los que recibe México. Entonces, se hace una ruta de Shanghai a Chancay a través de Manzanillo, en la velocidad de 25 días, pero como los volúmenes de exportación de la región son importantes y son rentables, son sostenibles, la ruta directa de Chancay a Shanghai sale una vez por semana, buque portacontenedores, una semanal, con buque de 14.000 contenedores, que en función de la carga puede crecer hasta 24.000 contenedores, se hace en 23 días. Esto es un cambio realmente transformacional de lo, de las rutas de la región hacia el Asia, y para permitir que, que la carga de los países de la costa del Pacífico puedan hacer transbordo en Chancay, se han establecido 3 servicios de cabotaje. Uno de la zona norte que viene de Panamá, Buenaventura, Guayaquil hasta Chancay, y 2 de Chile. Claro, Chile tiene mayor comercio hacia el Asia que lo tiene Colombia o Ecuador. Entonces, en Chile hay 2 rutas semanales de cabotaje, una que parte de la parte sur entre Lirquén y San Antonio directamente a Chancay, y otra de la parte norte, Antofagasta, Iquique, Arica, directamente a Chancay. Entonces, se está trabajando en concentrar la carga de estos países. Por supuesto, Brasil, ya lo mencioné, viene por la interoceánica o también por carretera a través de Matarani, perdón, por vía marítima a través de Matarani. Y estas son, entonces, hay un gran esfuerzo que viene haciendo los socios, tanto los socios peruanos como los chinos, para que esta visión de que el Perú y la parte central, de manera particular entre Callao y Chancay, se cree el primer clúster de la zona. Y, por ejemplo, la ruta Chancay-Shanghai, normalmente de los países de la costa del Pacífico, demoraba eficientemente 37 días, ahora son 23 días. Y había una ruta que no existía, que tenía que hacer muchas escalas, que era Perú Dalian. Dalian es un puerto muy importante donde mucha carga de los países de la costa, los países de la costa del Pacífico y la región llegan a este puerto, y bueno, era más de 50, 60 días, ahora se ha establecido la ruta de 26 días, y la de Chindao, que es un puerto súper importante, muy industrial, actualmente era de 47 días, se ha reducido a 33 días en beneficio del Perú y los países de la región. Entonces hay un cambio transformacional, y esta es la visión. La visión es, en toda la costa del Pacífico de América, solamente habían 2 clústeres, Los Ángeles, Manzanillo. Bueno, ahora estamos impulsando la creación de este tercer clúster entre Callao y Chancay. Esa es la visión, y por supuesto que beneficia a nuestro país y a la región en términos de costos operativos, en reducir nuestros costos logísticos, incrementar nuestra competitividad. Recuerden que los costos logísticos, o sea, cuando nosotros importamos algo en general del Asia o de Europa, los costos logísticos representan casi el 25% del costo final del precio que adquirimos, mientras que Chile y Colombia están entre el 15 y 16%. Con el puerto de Chancay, este costo logístico pensamos llevarlo hasta 19, 20%, más no se puede hacer porque el resto, para llegar al nivel de Chile y Colombia de 15, 16%, necesitamos mejorar nuestra conectividad interna. Pero vamos a contribuir en ser un país más competitivo. Y eso es lo que yo quería explicar, es el impacto que va a tener esta inversión en la logística, en la productividad y en la competitividad de nuestro país. Disculpen me extendí un poco, pero quedo abierto, por favor, a las preguntas que ustedes tengan, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, almirante, por
conferencia interesantísima. Una pregunta en relación a raíz de la inauguración de este puerto, se ha reactivado la idea de invertir en el puerto Corío, el proyecto más antiguo, Corío más profundo, inclusive el embajador Ferrero en Estados Unidos está promoviendo la inversión norteamericana. ¿Ustedes han analizado el impacto económico de concretarse este proyecto y si sabe en qué situación está? Bueno, este, nosotros creemos que cuanto más infraestructura portuaria tenga nuestro país, es mucho mejor para ir mejorando la competitividad, la productividad y realmente ser un clúster, porque no, estamos hablando de un clúster central del Perú, pero en realidad los volúmenes de carga de Brasil son, y los países del Atlántico son tan grandes que deberíamos aspirar, yo como peruano, aspiraría de que se cree un clúster en la zona sur también, entre Corío, Matarán y Puerto Grau que se está impulsando, y otro gran clúster en la zona norte, entre Paita, Salaberry, el puerto Eten, para que nuestro país realmente, no solamente la parte central, que es lo que está desarrollado, sino que todo nuestro país sea el gran clúster, la gran puerta de acceso de la región hacia el Asia y hacia el mundo. Entonces, eh, por supuesto que esperamos de que el puerto de Corío se pueda desarrollar. Hay que hacer la factibilidad económica, comercial y técnica, y bueno, encontrar los inversionistas que quieran hacer esta inversión, ¿no? Recordemos de que Corío, si bien es cierto, es un puerto profundo, tiene desafíos muy grandes en términos de la factibilidad económica, porque tampoco es muy conveniente ser tan profundo. El puerto de San Antonio, en Chile, que empezó como proyecto mucho antes que el Chancay, hasta ahora no se ejecuta, justamente porque como es un puerto tan profundo, requiere pues que haya una inversión solo en el rompeolas y en los muelles sin equipamiento, que supera los 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, hay que ver la factibilidad económica. He tenido la oportunidad, juntamente con la mente Noriega, viajamos varias veces a Chile a conversar con la empresa esta sudafricana que nos hizo la ingeniería básica, y el problema del puerto de Corío era ese. Entonces estaban apuntando a que sea el Estado chileno el que haga esta obra de abrigo, rompeolas y los muelles y concesionarlo a un tercero para que haga el equipamiento, ¿no? Pero tiene más de 20 años y no arranca, digamos, ¿no? Entonces, habría que medir bien, no conozco el detalle del puerto de Corío, la fertilidad económica, pero por supuesto que si se logra concretar, yo estoy muy contento porque ya hay una iniciativa privada de cerca de 300 millones de dólares para modernizar el puerto de Chimbote. Ya por inversión está evaluando y lo debe lanzar dentro de pronto. También el de Puerto Eten, que va a permitir que toda la zona minera de Cajamarca, que tiene un gran potencial también. O sea, en realidad, cuanto mayor infraestructura portuaria tengamos, es muy bueno para nuestro país. Sí, señor. Siguiente pregunta. Mate Silva. Quisiera saber si en el proceso de este gran proyecto que empezó a hacer realidad, se pensó que sea con recursos de un inversor o del Perú, como un requerimiento estratégico contar con una estación naval que cuente al menos con un muelle naval, quizás en el lado norte, toda vez que siempre está en el lado la descentralización de nuestra marina, esto sin desmedro de la nueva capitanía. En adición a esta capitanía, contar con una estación naval. Esto Sí, reforzaría el tema de la no interferencia militar china. ¿Cuál es su sí. opinión? Nosotros siempre hemos trabajado el proyecto de la mano, o sea, en coordinación con la institución. La institución no tenía planes de expansión y desarrollo en la zona de Chancay. No está en su plan de largo plazo poner una estación naval. Sin embargo, hemos apoyado muchísimo para conseguirlo el terreno donde se va a hacer la nueva estación, la guardacosta, y que ya está financiado también. Hemos apoyado a través del gobierno para que se otorguen los recursos, pensando en la seguridad marítima de las operaciones de este puerto. Y eh, hemos coordinado para que se haga infraestructura portuaria ad- adjunta, o sea, anexa o colindante con el puerto.
Sé que la Marina está viendo para poder construir, desarrollar un proyecto para hacer muelles en la parte externa, colindante, prácticamente colindante con el rompeolas norte, para permitir que el amarre de unidades de la Marina. Bueno, esta institución está trabajando en eso y por supuesto que vamos a apoyar, ¿no? Ya hemos ofrecido, y como lo hemos hecho, todos los estudios, por ejemplo, oceanográficos, geotécnicos de la zona que los tenemos, los hemos puesto a disposición de la institución para que puedan desarrollar un proyecto mucho más rápido, y vamos a colaborar en esto, ¿no? Pero eso no implica que, como cualquier puerto peruano, recuerden que este es un puerto peruano, que se llama Coco Shipping Port Chancay, Perú, que tiene dos accionistas, 60% Coco Shipping Group y 40% Volcan Compañía Minera Peruana, y estamos sujetos a la ley del Sistema Portuario Nacional, estamos sujetos a las leyes sobre el ingreso de naves a cualquier puerto peruano, ¿no? Que tiene que pasar por el Ejecutivo y por el Congreso, ¿no? Así que vamos a apoyar en todo lo que sea necesario para el crecimiento y desarrollo de la Marina, ¿no? No hay problema. Sí, señor. Siguiente pregunta. En relación a este clúster, ¿qué sector, se han analizado qué sector podría ser el más atrayente? ¿El metalmecánica, el textil o solo agroindustrial? No, es en realidad multipropósito, ¿no? Todos los sectores se han beneficiado. Por ejemplo, miren, el sector metalmecánica de manera evidente porque ya hay empresas de transformación. Por ejemplo, la Fundición Metanilla, que era la segunda fundición más importante del Perú, ya fue adquirida por un capital chileno, al 95%, y están instalando ya fábrica de producción de bolas de acero que se usa mucho en la minería global. Entonces va a empezar a exportar de Chancay directamente hacia el Asia este tipo de equipos. Eh, También la industria automotriz, en esta primera etapa se está beneficiando en lo que es el costo logístico. Para que ustedes sepan, eh, la industria, somos importadores, eh, 100% de industria maquinaria y de industria automotriz. Eh, ya prácticamente toda esa industria se está trasladando progresivamente a Chancay, porque en el Callao, por falta de espacio, y porque en realidad el transporte, el traslado, el uso, el manejo de maquinaria y carga rodante es muy marginal para los puertos. O sea, no contribuye ni con el 5% de los ingresos. Estamos hablando de 200.000 vehículos, hablando que son 250.000 toneladas, cuando el puerto aspira a manejar 7, 8 millones de toneladas, ¿no? Entonces eso es muy marginal, y eso genera que los vehículos que nosotros adquirimos acá en el Perú con respecto a los de la región son más onerosos. Por ejemplo, Chile, que tiene los mismos tratados de libre comercio que nosotros, eh, los vehículos de las mismas marcas eh, están entre 10 y 15% más baratos que en el Perú. Porque en Perú, primero, el buque Rorro tiene que esperar 6, 7 días fondeado. De ahí cuando ingresa, tiene un régimen de descarga muy lento, ¿no? Es muy lento. eh, y después, como no tienen espacio, los vehículos tienen que ser trasladados por vía terrestre hasta Lurín, Pachacamac, y genera un sobrecosto en flete terrestre, en seguros. Pero lo más grave, para que ustedes sepan, el 30% de los vehículos nuevos que se importan tienen que pasar en el Perú por un PDI, es decir, por una reparación, porque en ese manipuleo se hacen daño, se raspa la pintura, se quiña, o sea, esos vehículos tienen que ser reparados. O sea, cuando ustedes compren un auto nuevo, hay un 30% de posibilidades de que su vehículo haya tenido algún tipo de reparación o retoque, ¿no? Entonces, eso es un sobrecosto, que en el caso de Chancay no se está produciendo, porque se descarga en los muelles, el vehículo entra sin esperar, la nave entra sin esperar, y por eso casi, por ejemplo, toda la carga de Caterpillar está desembarcándose actualmente en Chancay, ¿no?
Y, por supuesto, la industria de todo el norte ya está saliendo por Chancay, porque no tienen que entrar al Callao, ¿no? Y tienen rutas directas al Asia, ¿no? En general va a beneficiar a todos los sectores, ¿no? Siguiente. Sí, señor. Siguiente pregunta, señor. La conexión de Chancay-Pucallpa, de aquí a Cruzeiro do Sul, Portobelo, Manaus, Recife, Río de Janeiro, Georgetown, ¿se ha considerado mediante trenes? Sí. Miren, el año 2016, fines del 15-16, los gobiernos de Perú, de China y de Brasil firmaron un acuerdo para desarrollar la prefactibilidad del tren Brasil, todavía no estaba Chancay en la vista, pero Brasil-Perú. Y ahí en ese estudio de prefactibilidad salieron tres alternativas. Uno de Pucallpa, bueno, Crucero Sur, Pucallpa, y por el norte hasta Paita, otro para el sur por Hilo y otro por el centro por el Callao. A raíz del puerto de Chancay se han reactivado los estudios, el MTC ya adjudicó los estudios de factibilidad de el tren de Lima a Pisco, están por terminar los estudios, ojalá que el próximo año se pueda lanzar ya la construcción. Está también en el Lima Barranco en proceso, la prefactibilidad por concluir este mes, y ha retomado los estudios de factibilidad del tren desde Pucallpa hasta Chancay, ¿no? Esto tiene un cronograma eh, que está definido, que debe estar concluido el próximo año, y a partir de ahí viene el financiamiento. Yo sobre eso tengo una idea particular que de manera particular he estado eh, tratando de impulsar en grupos privados, en la parte política, los trenes son tan importantes para nuestro país, no es posible, lo dice el video, ¿se acuerdan el video original? Los trenes, las zonas logísticas y los puertos son los que transforman los clústeres logísticos. Entonces, nosotros tenemos un gran déficit en trenes, no es posible manejar la carga por carreteras, y ningún país del mundo lo hace. La carga principalmente se hace por vía marítima, el cabotaje, y por trenes. Entonces, yo creo que deberíamos impulsar la creación del sistema ferroviario nacional, crear una autoridad ferroviaria nacional y que establezca un plan estratégico que le dé predictibilidad a las inversiones, para que al igual que los puertos, mire, a principios de los 2000, ningún puerto tenía grúas en los muelles. Recién con la autoridad portuaria, miren cómo se ha transformado la infraestructura portuaria, 100% inversión privada. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer lo mismo en el sistema ferroviario, hemos recibido en el puerto visitas del embajador de Alemania, Francia, Holanda, de Corea, de Japón, de China, donde están ofreciendo hacer un shock de infraestructura ferroviaria en el Perú, pero no hay la autoridad ferroviaria que lo regule, no está el sistema ferroviario y tampoco hay un plan. Entonces deberíamos impulsar eso para realmente la factibilidad eh, eh, de que mejoremos nuestra conectividad. No me cabe duda que debe ser impulsando el sistema ferroviario nacional. Y en eso estamos. El MTC ya lo entendió, está lanzando, bueno, ya convocó, ya contrató los planes de factibilidad, todo, pero creo que sigue siendo incipiente. Tenemos que crear, al igual que el sistema portuario, una entidad independiente que promueva la inversión privada. Por ejemplo, que venga el gobierno de Japón y nos haga el tren Tacna-Tumbes, se lo hace a 60 años, 70 años, ¿qué importa? Que te pague un fee anual y que haga el tren, porque va a transformar la vida a los peruanos también, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en China, por ejemplo, los trenes de alta velocidad, por ejemplo, Beijing-Shanghai, 1050 kilómetros, 2 horas 20, 2 horas y media. O sea, hay que pensar también en la calidad de vida de los peruanos, ¿no? No solamente el transporte masivo de personas y de carga se hace en trenes en todo el mundo. Pueden ir ustedes a Europa, el Asia. Acá no hemos tenido planificación
y estamos sufriendo pues la falta de planificación, ¿no? Entonces, yo creo que sería pertinente crear esta autoridad e impulsar de manera rápida las inversiones privadas en el sistema ferroviario, ¿no? Bueno, siguiente pregunta, señor. El nuevo dueño de Volcan ya no es Glencore, ahora es una multinacional argentina. ¿Afecta esto el futuro del puerto o lo mejora? No, en realidad no lo cambia mucho porque no es que sea dueño de Volcan, ¿ah? Volcan tiene más de 21.000 accionistas, eh, y de ese 100% de acciones, digamos que el 20% de acciones son tipo A, son las que manejan el directorio. De ese 20% de tipo A, este, tiene el control de esta empresa, tenía Glencore y ahora lo tiene este grupo argentino, pero cuando hay que tomar decisiones, por ejemplo, sobre la visión de Volcan y de sus subsidiarias, se va a Junta General. Yo les cuento un caso, por ejemplo, Glencore no estuvo de acuerdo en que el puerto se escindiera de Volcan, porque el puerto ahora tiene un accionista que se llama Inversiones Portuarias Chancay, que es una empresa gemela de Volcan con la misma participación. El mismo porcentaje de participación que tenían los accionistas en Volcan, lo tienen en Inversiones Portuarias Chancay. Esta inversión portuaria es dueño del 40%. Y, por ejemplo, no pudo, estaba en contra de que se la descendió porque quería vender todo el paquete, pero se hizo Junta General y las AFPs que tienen el control de las acciones de Volcan votaron a favor de la extinción, protegiendo los intereses de los asociados. Entonces, se separó el riesgo minero del riesgo portuario. O sea, el hecho que tenga los argentinos el control de las acciones tipo A no le permite tomar las decisiones trascendentales, como fue este caso, ¿no? Siguiente. Muchas gracias, señor. Última pregunta. Acá el almirante Rate. Adelante, almirante Rate, con su pregunta. Bueno, lo había puesto ahí por escrito, aunque un poco ya lo has contestado, Carlos. ¿Me escuchan, no? Sí, señor, sí lo escuchamos. Adelante, Sí, señor. la pregunta era precisamente sobre Volcan. Realmente, ¿cómo participa la empresa Volcan o lo que le está reemplazando o la otra empresa que has hablado, digamos, en el manejo operativo del puerto, o simplemente tienen una participación en directorio y no más no en la forma operativa? No, señor, sí participamos en la parte operativa, porque en el acuerdo de accionistas, creo que Volcan hizo una magnífica negociación. Hay asuntos fundamentales, a pesar de que Volcan tenía el 40%, ya no es Volcan, ahora se llama Inversiones Portuarias Chancay. Los asuntos fundamentales requieren lo que se llama acuerdo por mayoría calificada, ¿no? En términos de inversiones, en términos de la gestión operativa, por ejemplo, eh, en la gestión del puerto hay un gerente general y, y 4 gerentes adjuntos, ¿no? 2 de los gerentes adjuntos son nominados por IPCH ahora. Por ejemplo, el almirante Ríos y yo éramos gerentes generales adjuntos y participamos directamente de la gestión operativa del puerto. Y eso está escrito en el acuerdo de accionistas. 2, decisiones fundamentales. Hay un acuerdo un documento que se llama Taking Decision Process, que es el acuerdo. Los acuerdos sobre las inversiones o la gestión operativa se tienen que tomar por mayoría, a pesar de que lo de Cosco tienen el 60%, por un tema de salud corporativa y gobernanza corporativa. Han promovido que los acuerdos sobre las inversiones y la operación se tomen por decisión unánime, por consenso en el comité de gerencia, que lo integran 3 chinos y 2 peruanos, ¿no? O sea, hay una buena voluntad de tener una buena relación con el socio peruano. Entonces, no hay un abuso en ningún momento. Y yo quisiera aprovechar acá para mencionarles, ya que la pregunta, yo ya desde el mes de diciembre, eh, después de que se inauguró, después de 10 años en el proyecto, y por razones
principalmente de tipo familiares, por varias razones, pero principalmente de tipo familiares y de salud. Le pedí a los accionistas ya ser reemplazado, relevado. Este proceso ha durado diciembre, enero, ya en febrero llegamos a un acuerdo y yo he pasado a ser, con fecha hace una semana, el lunes pasado, ya asesor principal y consultor de proyecto, y los accionistas están buscando a un reemplazante peruano, porque de acuerdo al acuerdo de accionistas, es decisión de Volcan y de IPH nombrar, no tiene nada que ver los chinos en esto, nombrar al que va a ser mi reemplazo, ¿no? Entonces, eh, espero haber respondido sus inquietudes. Hay un buen manejo corporativo, no hay una voluntad del socio Costco. Recuérdese que Costco es una empresa china, pero lista en bolsas de Hong Kong, Bolsa de Shanghai, y está sujeto a una serie de normas de compliance y también opera en todo el mundo. Opera en Long Beach en Estados Unidos, en Seattle en Estados Unidos, opera en Hamburgo, en casi toda Europa, en Hamburgo, en Rotterdam. Entonces tiene un manejo corporativo bastante occidental por el hecho que está listado en bolsa, ¿no? Muchísimas gracias, señor. Bueno, el tiempo nos ganó. A continuación, palabra de agradecimiento del señor comandante doctor Víctor Plaza. Adelante, comandante Plaza. Muchas gracias, verdaderamente tu conferencia magistral, muy importante. Y quiero hacer un pequeño resumen en realidad de todo lo que nos has dicho. La importancia de los clústeres, la importancia de establecer en realidad una conectividad, no solamente una conectividad puerto-buque, sino también multimodal. Y esta característica que tenemos que tener es un esfuerzo que tenemos que tratar de que el próximo gobierno que asuma la presidencia y los diferentes poderes, permita que los presupuestos generen en realidad toda esta conectividad, ya que la parte logística es fundamental. Y como nos has dicho, ¿no? Efectivamente, un automóvil cuando uno lo recibe y ya prácticamente tiene un sobrecosto por las características de desaduanaje, no en el puerto de Chancay, pero sino en los demás puertos. Verdaderamente quiero agradecer tus palabras y tu exposición. Asimismo decirle a los, has batido el récord, Carlos. Han querido entrar como 120, pero lamentablemente la capacidad del Zoom era de 100. Y lo más trascendental es que el tiempo de permanencia ha sido total. Te felicito en realidad. Eres el primer conferencista que ha batido ese récord. Ese es un punto número uno. El segundo punto es también informarles a todos de que ya por decisión de Carlos pasa a integrar nuestro equipo de Ciencias del Mar. Y te doy la bienvenida en realidad a este grupo donde vamos a desarrollar muchas cosas muy interesantes. Por Y me señor. gustaría, Carlos, que nos des un último mensaje, que yo sé que va a ser trascendente para todos nosotros. Gracias. Sí. Bueno, ante todo, señor, le reitero mi reconocimiento, mi gratitud por la invitación, también a los presentes, muy honrado de que se hayan tomado el tiempo de escuchar esta presentación. Me siento realmente muy honrado y les agradezco mucho. Eh, y creo, después de los años en la institución y ahora 10 años en este proyecto privado, eh, decirles pues que en realidad nuestro país es un país bendecido, ¿no? Tenemos todas las posibilidades de crecer, de ser un país desarrollado, de tener una mejor calidad de vida. Lamentablemente, eh, mm, la política no nos ha ayudado mucho, que la política debería tener como objetivo promover el bien y el desarrollo de la sociedad. Bueno, no ha sido exactamente lo que ha sucedido, pero creo que después de lo que hemos vivido, tendremos que todos los peruanos ser conscientes de que Perú puede ser un país desarrollado,
depende solamente que nos pongamos de acuerdo en establecer un planeamiento, una planificación de nuestro desarrollo que lamentablemente adolecemos. No hay planificación en nuestro país, no hay planificación. Y a eso se suma la incapacidad de la gestión eh, y la calidad de la gestión pública, la sobreregulación, ¿no? La sobreregulación, la burocracia asfixiante realmente. Entonces necesitamos hacer una transformación en nuestro país, ¿no? Un país que promueva, que tenga un liderazgo político sólido, fuerte, que promueva una estabilidad jurídica importante y que permita el desarrollo de la iniciativa privada. Eh, Mire, y por supuesto esto va a permitir que también necesitamos un sistema judicial muy sólido, muy fuerte, que, que permita que los peruanos nos sintamos que podemos desarrollarnos en libertad. Yo recuerdo mucho este pasaje de la Biblia del filósofo griego, que no existe libertad sin justicia. Y si la justicia no funciona, y no me refiero a la justicia de estar privado de libertad o no, me refiero a la libertad que debemos tener los peruanos de poder salir con nuestra familia a disfrutar del parque, de poder caminar, de poder trasladarnos a otro, sin estar pensando que nos van a asaltar, que nos van a robar, que nuestra integridad está en juego en nuestras familias, ¿no? O sea, lo que tenemos que fortalecer es el sistema de justicia también, la gestión pública, la planificación y el sistema de justicia. Yo creo que si eso lo logramos, y eso está en juego ahora en las próximas elecciones, falta un año para poder decidir. Entonces, no podemos decir no voto. Decir que no voto, y creo que no es lo más recomendable. Tenemos que saber apostar y ejercer nuestro voto para lograr esto de acá, ¿no? Y yo sí creo que cuando hablamos de justicia hay tres instituciones que requieren pues una mejora sustantiva, ¿no? El Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía. Si tuviéramos, si tuviéramos un marco jurídico sólido y que la justicia funcionara y tuviéramos una buena gestión pública, tenemos todas las condiciones para poder crecer y ser un país desarrollado realmente, ¿no? Y yo creo que esos son los retos que tenemos como peruanos, principalmente. Habría mucho más, pero mire, si logramos una gestión pública eficiente, un sistema, un sistema judicial sólido, creíble, ¿no? Y, y hacemos una buena planificación, yo creo que el país puede volar, puede volar. No puede ser, pues, con todas las carencias que tenemos en infraestructura de agua, desagüe, los ministerios devuelvan dinero todos los años, o haya corrupción. O sea, es realmente dramático, ¿no? Que se devuelva dinero cuando aquí cerca de Lima no hay agua, no hay desagüe, no hay energía. No le hablo ya fuera de Lima, ¿no? Entonces, esas serían mis palabras, ya no más que como marino, como peruano, ¿no? De la vivencia que he tenido con el puerto. Ha sido muy complejo, muy difícil el tema regulatorio, el tema burocrático, y yo creo que el éxito del puerto ha tenido tres elementos fundamentales. El primero, la resiliencia de los accionistas. A pesar de que a veces se caía el proyecto, creían en el proyecto de Juan Ribaudo, ¿no? Juan Ribaudo, Pepe Noriega, que empezó la gestión, la familia Letts, la señora Irene Letts, su hijo José Ignacio Romaña y el señor Picasso. En los momentos más duros decían vamos para adelante y apostaban. Era solamente cash out, no veían nada y seguían apostando porque creían en el Perú. Segundo, una buena planificación. Ha habido una magnífica planificación que lideró sus inicios el almirante Noriega en hacer ingeniería de detalle, en reducir los costos, las mitigaciones y todo. Muy buena planificación. Y tercero, ha habido en todos nuestros actos mucha integridad. No hemos permitido que el proyecto se contamine con cosas irregulares, indebidas, que lamentablemente a veces se pretenden pedir o gestionar y no ha sido. Todos estos tres ejes, resiliencia, planificación e integridad, han sido los tres ejes
que han permitido que este proyecto demore en los permisos, porque ha demorado muchísimos años, los permisos, 3, 4 años. Por ejemplo, usted sabe que de los 40 permisos que necesitaba el proyecto para empezar la construcción, solamente uno cumplió los plazos del TUPA. Todos los otros 39, el sector público excedió largamente los plazos del TUPA y supuestamente los TUPA se crearon para darle predictibilidad a las inversiones. Pero esta falta de justicia, el temor a la Contraloría y todo, hace que la gestión pública esté paralizada prácticamente. Nadie quiere firmar. Entonces, eso conspira también contra el desarrollo. Pero bueno, yo creo que la resiliencia, la planificación y la integridad han sido los 3 ejes sobre los cuales se ha logrado este proyecto que sin ninguna duda va a contribuir a la transformación logística del Perú y la región, ¿no? Muchas gracias y disculpen que me haya extendido. Reiteramos nuestro agradecimiento, señor. Damas y caballeros, la conferencia ha concluido. La Asociación Ciencia del Mar les agradece su presencia.